Como un último ejemplo de esta primera parte sobre espacios de probabilidad, vamos a ver este problema, que es también un problema clásico, que se denomina el problema de las coincidencias, al cual se lo puede formular de esta manera. Bueno, se lo puede formular de muchas formas, pero bueno, esta es una de ellas. Supongamos que sobre una mesa hay n cartas de papel, ¿no? Estamos hablando de una situación antigua, ¿no? Sobre una mesa hay n cartas con sus correspondientes n sobres, ¿no? Es decir, están las cartas por un lado, los sobres por el otro. Cada sobre, digamos, corresponde a una carta, ¿de acuerdo? Bien, y una persona con sus ojos vendados introduce aleatoriamente una carta en cada sobre. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una carta quede dentro del sobre correcto? Entonces, tenemos las cartas por un lado, de papel, y por otro lado los sobres. Cada carta tiene su sobre correspondiente. Bien, pero una persona con los ojos vendados introduce aleatoriamente, ¿no?, una carta en cada sobre, ¿no? Un empleado o un empleado borracho, si ustedes quieren, no sé, alguien que quiera hacer rápido el trabajo, pum, 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 sin fijarse, de cualquier manera introduce aleatoriamente una carta en cada sobre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una carta quede dentro del sobre correcto, ¿no? O una o más cartas queden dentro del sobre correcto. Esa sería la pregunta. Bien, como espacio muestral podemos tomar este conjunto de n uplas. Supongamos que numeramos a las cartas y a los sobres, es decir, tenemos la carta 1, la carta 2, la carta n y el sobre 1, el sobre 2, sobre n. Entonces, digamos, estamos numerando cada carta y cada sobre con el número correspondiente, que corresponde, digamos, para establecer la correspondencia correcta entre las cartas y los sobres. Entonces, las posibles introducciones aleatorias de las n cartas en los n sobres, siempre ingresando siempre una carta en cada sobre, podemos describirlas de esta manera, como n uplas. Supongamos que I1 representa el número de sobre donde entra la carta 1. Entonces, la carta 1 puede entrar en el sobre 1, o en el 2, o en el 3, o en el sobre n. Entonces, I1 va a variar desde 1 hasta n. Bueno, I2 representa el número de sobre donde ingresa la carta 2. Nuevamente, la carta 2 puede ingresar en cualquiera de los n sobres, etc. Pero, eso sí, como ingresa una carta en cada sobre, en estas n uplas tenemos que, digamos, todos los lugares, todas las coordenadas son diferentes. Y sub alfa es distinto de sub beta si alfa es distinto de beta, ¿no? Es decir, no hay dos números repetidos acá, son todos distintos. Entonces, de esa manera, el número de elementos que hay en omega, las diferentes formas en cómo pueden quedar ordenadas las cartas dentro de los sobres, es igual al número de permutaciones de n elementos, tomados de a n precisamente. Es decir, n factorial. Tengo n posibilidades para la primera carta, por n-1, por n-2, por pum, hasta 1. Entonces, n factorial es el número de posibles resultados de este experimento aleatorio. Eso es muy sencillo y está claro, digamos, no hay ningún problema con eso. Son las diferentes permutaciones de n elementos tomados de a n. Bueno, muy bien. Ahora vamos a llamar a sub j al siguiente evento. La carta j-ésima queda en el sobre correcto. Por ejemplo, A1 sería el evento en el cual la carta número 1 ingresó en el sobre 1. Correspondería a la n upla donde tengo un 1 en el primer lugar y después, bueno, lo que sea, ¿no? Son las n uplas en donde en el primer lugar tengo un 1. A sub 2 sería la n upla en donde en el segundo lugar tengo un 2, etc., ¿no? Entonces, A sub j es el evento. La carta j-ésima queda en el sobre correcto. A sub j entonces serían las n uplas de omega en donde I sub j es igual a j. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad asociada con este evento? ¿Cuál es la probabilidad de que la carta j-ésima, de que una carta específica entre en el sobre correcto? Bueno, el número de resultados posibles, el número de resultados favorables sería n-1 factorial, porque una vez que yo fijé la carta j-ésima, esa entra en el sobre j-ésimo, bueno, me quedan las otras n-1 cartas y los otros n-1 sobres, y ahí tengo el número de posibilidades es n-1 factorial. Luego, la probabilidad asociada con el evento A sub j va a ser n-1 factorial sobre n factorial, el cardinal de omega, es decir, 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n es la posibilidad
de que una de las cartas específica ingrese en el sobre correcto. Eso es muy fácil de ver, digamos, de forma directa. Bien, pero a nosotros lo que nos piden es calcular la probabilidad de que al menos una carta, una o más cartas ingresen en el sobre correcto. Entonces, el evento cuya probabilidad debemos calcular sería la unión de todos estos eventos. Es A1, unión A2, unión A3, unión A sub n. Es decir, la probabilidad de que ingrese correctamente la carta 1, o bien la carta 2, o bien la carta 3, o bien la carta enésima, ¿no? Esa es la probabilidad que debemos calcular. La de este evento, la unión de todos los A sub j. El problema, acá, digamos, la dificultad está en que estos eventos no son mutuamente excluyentes. Ciertamente, puede ser que la carta 1 ingrese en el sobre correcto y que también la carta 2 ingrese en el sobre correcto. Entonces, no son mutuamente excluyentes los A sub j. Entonces, ciertamente no podrían serlo, porque si no la probabilidad de A me daría igual a 1, lo cual claramente no puede ser, digamos. Bien, entonces, para calcular la probabilidad de A, hay que utilizar la fórmula de inclusiones y exclusiones. La fórmula, sí, de inclusiones y exclusiones, que es la que mencionamos, nos permite calcular la probabilidad de la ocurrencia de algún evento, de un conjunto de n eventos, la probabilidad de que al menos uno de ellos ocurra. Cuando no suponemos que sean mutuamente excluyentes, digamos, o sí lo son, pero no importa. Lo son o no lo son, no interesa. Es una fórmula general que vale en cualquier situación, en la cual uno debe calcular la probabilidad de que ocurra alguno de n eventos. Bien. Bien, entonces, aplicando la fórmula de inclusiones y exclusiones, la probabilidad de A va a ser igual a 1, porque, digamos, la suma de las probabilidades de todos los eventos A sub j son n eventos A sub j, todos ellos que tienen todos la misma probabilidad, 1 sobre n. Entonces nos queda n por 1 sobre n, nos da 1. Menos la suma de todas las probabilidades de las intersecciones tomadas de A2 eventos. Entonces, estas probabilidades son las probabilidades de las intersecciones de dos eventos entre los A sub j. Acá tenemos las sumas de las probabilidades de las intersecciones de tres eventos A sub j, es decir, de los eventos A sub j tomados de A3, menos, etcétera. Recordemos, ¿no?, cómo era la fórmula de inclusiones y exclusiones. Y el último término, menos 1 a la n más 1, por la probabilidad de las intersecciones de los eventos tomados de AN. Bueno, hay una sola intersección porque son n eventos, A1 intersección A2, AN. Este evento representa la situación feliz en la cual cada carta, todas las cartas, digamos, entran en su sobre correcto, todas. La probabilidad de este evento es 1 sobre n factorial, naturalmente. La probabilidad de este evento, por ejemplo, tenemos dos cartas que entran en el sobre correcto. Entonces, nos quedan afuera n-2 cartas que las puedo distribuir de cualquier manera entre los n-2 sobres, siempre ingresando una carta en cada sobre. Por lo tanto, el cardinal de la intersección de estos dos eventos es n-2 factorial. Dividido por n factorial me da la probabilidad de estos eventos. Análogamente, la probabilidad de estas intersecciones, todas ellas, van a ser n-3 factorial sobre n factorial, etc. Pero, en esta suma, ¿cuántos términos tengo? Tantos términos como diferentes formas yo puedo tomar dos eventos de un conjunto de n eventos. Yo tengo los n eventos A1, A2, hasta AN. Acá los estoy tomando de A2. Entonces, ¿de cuántas formas los puedo tomar de A2? Bueno, el número de formas que yo puedo elegir dos elementos de un conjunto de n es el combinatorio n sobre 2. De modo tal de que en esta suma hay un total de n sobre 2 términos, todos ellos iguales a n-2 factorial sobre n factorial. De modo que esto, digamos, este término, esta suma, se convierte en este número. De la misma manera, acá tenemos un total de n sobre 3 combinatorio términos, y por lo tanto esta suma es el combinatorio n sobre 3 por la probabilidad n-3 factorial sobre n factorial, bueno, etc. Pero, ¿qué ocurre? El combinatorio n sobre 2 era n factorial dividido 2 factorial por n-2 factorial. Entonces, se cancela el n-2 factorial con este numerador, se cancela el numerador n factorial con este denominador,
Y lo que nos queda acá es 1 sobre 2 factorial. Del mismo modo, acá nos queda 1 sobre 3 factorial, etc. Con lo cual, en definitiva, la probabilidad de A la podemos expresar de la siguiente manera. Bien, entonces la probabilidad de A la podemos escribir de esta manera, como habíamos mencionado en la pizarra anterior. Nos queda 1 menos 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, menos 1 sobre 4 factorial. Es una suma finita donde el signo de los términos se va alternando. El último término es menos 1 a la n menos 1 a la n más 1 sobre n factorial. Utilizando el símbolo sumatorio la podemos escribir de esta manera. Esta sería la respuesta final. Esta es entonces la probabilidad de que n cartas introducidas al azar en n sobres, digamos que si introducimos al azar n cartas en n sobres, introduciendo una carta en cada sobre, esta es la probabilidad de que al menos una carta, es decir, una o más cartas, queden dentro del sobre correcto. Por ejemplo, si n es igual a 2, la probabilidad de A es un medio, lo cual es lógico, ¿no? Tengo dos cartas y dos sobres, bueno, tengo un 50% de probabilidad claramente de introducir la carta 1 en el sobre 1 y la carta 2 en el sobre 2. Si n es igual a 3, si tengo 3 cartas, la probabilidad es 2 tercios. Si n es igual a 4, la probabilidad es 5 octavos. Una pregunta interesante para formularse es: ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa con esta probabilidad cuando n tiende a infinito? Tengo un número enorme de cartas y sobres. Bueno, supongamos que n tiende a infinito. ¿Qué pasa? Bueno, el límite para n tendiendo a infinito de la probabilidad de A, entonces esta suma finita se convierte en una serie. Esta serie la puedo escribir como 1 más, digamos, si acá estoy arrancando desde k igual a 0, el primer término de esta serie, que acá no lo tenía, sería en menos 1. Bueno, entonces pongo un 1 acá, con lo cual cancelo ese término, y entonces esta suma es igual a lo que tengo acá. Si saco el menos 1 como factor común afuera de la sumatoria, me queda la sumatoria de k igual 0, me queda la serie, perdón, de k igual 0 hasta infinito de menos 1 a la k sobre k factorial. Pero esa serie es la exponencial de menos 1, es e elevado a la menos 1 o 1 sobre e. De modo tal de que cuando n tiende a infinito, la probabilidad de A tiende a este número, 1 menos 1 sobre e. Ese número es aproximadamente 0,63202, etc. Esta es una aproximación, 5 decimales, de este número que es irracional, ciertamente. Este resultado es interesante, porque quizás uno podría pensar de que si n tiende a infinito, la probabilidad se va a ir achicando cada vez más, que eventualmente tiende a 0, y no, la probabilidad tiende a este número.